Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes todos. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada, aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, Trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, y como ya es conocido para todos ustedes, los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control, hoy en Madrid. Gracias a su servicio silencioso, callado y oculto, podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. Contaremos con la inestimable ayuda de don Amaro Villanueva, con la sección Música para Evangelizar. Nuestro colaborador laico nos ayuda y nos presenta todas las semanas un tema musical, ¿verdad?, que también es tan interesante para todos nosotros. El padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza con la sección Santos de ayer y de hoy. Y don Gilberto Fernández Escalante, también laico, doctor en Historia de la Iglesia, nos ofrecerá ese curso de Historia de la Vida Consagrada que nos está ofreciendo en este día, hoy, que es 23 de abril de 2026, fiesta de San Jorge. De él nos va a hablar el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza en su sección. También es el día del libro. Felicitamos también a los que hoy se están celebrando sus fiestas patronales, regionales, a todos nuestro saludo desde aquí, desde el programa de Vida Consagrada en el que estamos, vidaconsagrada@radiomaria.es. Estos días el Santo Padre, el Papa León, como todos sabrán, está de viaje apostólico, de hecho ya ha concluido, ¿verdad?, en África, por varios países de África. Es imposible contar detalladamente todo su viaje, de hecho, además en Radio María se ha hecho esta explicación y se suele mostrar, ¿verdad? Tienen ustedes información detallada del viaje del Santo Padre. Pero permítame que haga como eco de dos momentos que a mí me parecen que son muy significativos. La semana pasada ya hablamos de algunos momentos de su primera parte del viaje en Argelia, y hoy pues voy a hablar de otros dos momentos en Angola y en Guinea Ecuatorial. Uno de los momentos más emocionantes de los viajes apostólicos del Santo Padre, y en este caso también del Papa León, es cuando el Papa se encuentra con los agentes pastorales del país. Los agentes pastorales son el sustento del catolicismo local, sacerdotes, religiosos, catequistas, y la visita de un Papa anima, sobre todo en lugares donde hay escasez de recursos para sacar adelante la Iglesia. A todos ellos el Papa León les pidió que permanezcan unidos en los momentos difíciles. En Angola decía esto, siempre con humildad y cerca del pueblo. Queridos hermanos y hermanas, les decía el Papa, alimenten la fraternidad entre ustedes con franqueza y transparencia, no cedan a la prepotencia ni a la autorreferencialidad. No se alejen del pueblo, especialmente de los pobres, eviten la búsqueda de privilegios. El Papa León también recordó la historia de Angola y su independencia de Portugal. Fue en 1975, tras una larga guerra de independencia. En el pasado han demostrado valentía, le recordaba el Papa, al denunciar el flagelo de la guerra, al apoyar a las poblaciones atormentadas permaneciendo a su lado, al construir y reconstruir y señalar caminos y soluciones para poner fin al conflicto armado. Su aportación, les recordaba el Papa, es reconocida y apreciada por todos, pero ese trabajo no ha terminado, les recordaba el Papa. León los animó a promover una memoria reconciliada que se transmita a las nuevas generaciones. También los invitó a seguir el testimonio de fe de muchos angoleños y misioneros.
les recordaba que era fundamental interpretar la realidad con sabiduría, que no se dejaran de denunciar las injusticias, ofreciendo propuestas inspiradas en la caridad cristiana, y que siguieran siendo una iglesia generosa que coopera en el desarrollo integral del país. El encuentro tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, una iglesia que construyeron los franciscanos capuchinos en 1963. Al amparo de la Virgen, el Papa León XIV se quiso encontrar con los agentes de pastoral, que muchos de ellos eran religiosos y religiosas, consagrados y consagradas. Damos gracias a Dios por ello. Y en Guinea Ecuatorial me llama la atención el encuentro del Papa León cara a cara con los presos de la cárcel más dura de Guinea Ecuatorial. Es la primera y también la única vez que León XIV acude a un centro penitenciario en el marco de un viaje apostólico por África. El lugar elegido no es menor, se trataba de la cárcel de Bata, con 650 internos. Durante la visita, los internos protagonizaron momentos de baile y celebración que reflejaron un ambiente festivo, de alegría inusual dentro de un centro penitenciario. La escena contrasta con la reputación de esta prisión, la de Bata, señalada desde hace años como el centro penitenciario más duro del país. A todos ellos, a los internos, el Papa León les dirigió estas palabras: no estáis solos, vuestras familias os aman y os esperan, y muchos, más allá de estos muros, rezan por ustedes. Y aun cuando alguno temiera el ser abandonado por Dios, Dios nunca los abandonará y la Iglesia siempre estará a su lado. Ante un fuerte temporal que apareció sin avisar en el encuentro, el Papa dijo a los presentes que la lluvia en algunos lugares es una bendición de Dios, y por ello les lanzó un mensaje para animarles a no perder la esperanza frente a un cambio. Les dijo el Papa que la vida no solo se define por los errores cometidos, que generalmente son el resultado de circunstancias difíciles y complejas, porque siempre es posible volver a levantarse. Les animaba a aprender y convertirse en una persona nueva el Papa. Al despedirse, el Papa les entregó una imagen de San Francisco de Asís en el nombre de la prisión. El Papa recibió una cruz de madera realizada por los internos del centro. Bueno, pedimos por ellos, pedimos por todos los que nos están escuchando en este momento también desde tantas prisiones, porque lo sé, compañeros míos, hermanos míos, están en muchas prisiones de capellanes penitenciarios y en ese sentido me alegra enormemente que también Radio María pueda llegar a las prisiones llevando un mensaje de esperanza. Y es que esto es Radio María, la radio de la Virgen, la radio que nos acompaña no solamente en este programa de Vida Consagrada @radiomaria.es, si quieren ponerse en contacto con el programa, sino también en otra programación mucho más diversificada. Radio María sigue estando cerca de los que sufren. Así pues, vamos a escuchar cómo podemos ayudar a la radio de la Virgen. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive?, dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como a los discípulos de Emaús que habían perdido la esperanza, ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría. Gracias, Radio María, por estar
ahí, por ofrecernos este modo y este medio para podernos poner en contacto. Queridos hermanos, sigamos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Les habla Padre Koldo Alzola, trinitario, como desde el comienzo, quien conduce este programa. Vamos a pasar ahora al comentario de la jornada del Buen Pastor de este domingo cuarto, al que vamos a celebrar el próximo domingo, el 26 de abril. Todos oramos por todos, dice a través del Servicio de Pastoral Vocacional, la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, y las Obras Misionales Pontificias, OMP, y la Conferencia Española de Institutos Seculares, CEDIS, se unen cada año para celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Estas dos jornadas vocacionales, que comparten dos objetivos fundamentales, vocación y oración, mantienen un lema común: todos oramos por todos. Este es el lema de este año. Este lema prologa la estela del Congreso de Vocaciones que la Iglesia en España celebró en febrero de 2025. Una asamblea aquella de llamados para la misión que reunió a más de 3.000 personas procedentes de todas las realidades eclesiales, diócesis, congregaciones religiosas, movimientos apostólicos y asociaciones laicales. Entre los materiales para la jornada se incluyen también la catequesis para adultos, jóvenes y niños, textos para celebrar la semana de oración, subsidios para celebrar para el celebrante y el monitor, y como novedad proponen un subsidio litúrgico para motivar la bendición del agua o renovación de las promesas bautismales, bien en la noche de la vigilia pascual, bien en los sucesivos domingos de Pascua, con el que subrayar la vocación bautismal. También ofrecen el folleto con el himno de esta jornada titulado Todos llamados, con letra incluida en el mismo en el himno de Santiago Casanova Miralles, y materiales de reflexión para la vigilia de oración. Con motivo de la jornada de vocaciones nativas, las Obras Misionales Pontificias hace público también un dossier de prensa y una página web, la pueden buscar ustedes en internet, específica, con información detallada y las distintas formas de colaborar. El himno ha sido creado para el Congreso Diocesano de Vocaciones de la Diócesis de Salamanca, que se celebró del 13 al 15 de marzo de 2026. El motivo para la elección como canción vocacional para ese congreso, ¿verdad?, responde al deseo de compartir las buenas prácticas e iniciativas que todas las iglesias locales y realidades eclesiales están desarrollando tras la celebración del Congreso de Vocaciones del año pasado. En palabras del autor de la letra de esta canción vocacional, Santiago Casanova Miralles, como hemos dicho, este himno se sustenta en las palabras claves surgidas de la experiencia vivida en Madrid en el Congreso de Vocaciones 2025, que son vocación, llamada, misión, respuesta, salida. Transmite la fuerza y la alegría que el Espíritu Santo siempre trae cuando sopla, ¿verdad? Así pues, ahora mismo, en unos momentos, vamos a escuchar este himno de la jornada, de esta nueva jornada. Si quieren información en internet, tanto en la página de la Conferencia Episcopal Española como en la página de la CONFER, podrán encontrar todo el material necesario, y en la página de la OMP. Así que todo está a nuestro alcance. Vivamos esta jornada con intensidad. Y ahora vamos a escuchar ese himno de la jornada. En medio del ruido escucho tu paso, tu voz me despierta por dentro otra vez. Me dices mi nombre, renuevas mi espacio y siento que llamas, que quieres mi bien. Y miro mi historia, mis sueños, mis miedos y veo caminos que quieres abrir. No llamas a uno, nos llamas a todos, a unir nuestras vidas, a hacerte sentir. Vivo para quién, para ti, Señor. Nos llamas a todos con inmenso amor. Aquí respondemos, aquí estoy, Señor. Somos tu iglesia, tu rostro de hoy. Vivo para quién, para ti, Señor. Diversas vocaciones, un solo corazón.
los que ya han vivido a seguir dando luz, a tantos matrimonios que siembran vida y a tantos laicos que anuncian tu cruz. Llamas a tus curas a hacer buena noticia, a consagrados que entregan su ser. Llamas a misioneros que cruzan fronteras y a quienes en casa sostienen la fe. ¿Vivo para quién? Para ti, Señor. Nos llamas a todos con inmenso amor. Juntos respondemos, aquí estoy, Señor. Somos tu iglesia, tu rostro de hoy. ¿Vivo para quién? Para ti, Señor. De Soto Serrano a la Plaza Mayor. Tu espíritu sopla, renueva mi vida. Levantas mi historia, me das tu alegría. Me llamas al mundo sembrando esperanza. Me envías contigo, me das tu confianza. Somos tu pueblo, tu iglesia que canta. Distintos y unidos en Salamanca. Vivo para quién, para ti, Señor. Aquí está tu pueblo, rendido de amor. Todos respondemos sin ningún temor. Iglesia que camina en comunión. Vivo para quién, para ti, Señor. Diversas vocaciones, un solo corazón. Vivo para quién, para ti, Señor. Iglesia que sale y afronta su misión. Vivo para quién, para ti, Señor. Iglesia que sale y afronta su misión. Este es el himno, han escuchado el himno de Santiago Casanova Miralles para esta jornada de oración por las vocaciones, ¿verdad? Este domingo 4 de Pascua, que es el domingo del Buen Pastor. Este himno que estaba creado para el Congreso Diocesano de Vocaciones de la Diócesis de Salamanca. Gracias. Hemos escuchado, ¿verdad? Y nos ha encantado. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa y además del himno me gustaría compartir con ustedes, hoy profundizaremos en el mensaje del Papa León XIV con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, una reflexión que invita especialmente a los jóvenes, pero también a toda la comunidad a descubrir el sentido profundo de la propia vida. El Papa propone una idea central. La vocación no es una imposición ni una obligación externa, sino que es un don gratuito de Dios que se descubre en lo más íntimo de cada persona. Es una llamada que nace dentro, en el corazón, y que conduce a una vida plena, con sentido y verdaderamente hermosa. Para explicar esto, presenta el Papa en el mensaje para esta jornada a Jesús como el buen pastor, aquel que no solo guía, sino que revela la belleza de la vida cuando se le sigue. Sin embargo, esta belleza no es superficial ni visible a simple vista. Se descubre en la interioridad, en la capacidad de detenerse, de hacer silencio, de escuchar y de rezar. En este contexto, el Papa insiste en la importancia de cuidar la vida interior. En un mundo lleno de ruido, prisas y distracciones, invita a crear espacios de silencio, donde sea posible escuchar la voz de Dios. Porque es en ese encuentro personal donde cada uno puede empezar a comprender su vocación. Además, recuerda que la vocación es siempre un camino de amor y felicidad, el Papa León. No se trata de seguir un esquema rígido, sino de responder libremente a una llamada que lleva a la realización personal. Puede concretarse de muchas formas en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida consagrada o en el compromiso cotidiano como laico. El mensaje de este año del Papa León para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de este domingo próximo subraya también que esta llamada necesita un ambiente adecuado para creer y para crecer. Por eso el Papa invita a las familias
comunidades, educadores y a toda la Iglesia a crear espacios donde la fe y la oración y el acompañamiento ayuden a que las vocaciones puedan nacer y madurar. En otro momento clave el Papa habla del conocimiento mutuo. Dios conoce profundamente a cada persona, pero también invita a que cada uno lo conozca a Él, a Dios. Y ese conocimiento no es intelectual, sino es una experiencia viva que transforma la vida. Se alimenta con la oración, la escucha de la palabra y la participación en la vida de la Iglesia. Junto a este conocimiento aparece una actitud fundamental, según el Papa, la confianza. Confiar en Dios, incluso cuando todo es claro, incluso cuando surgen dificultades e incertidumbres. El Papa pone como ejemplo a San José, que supo confiar plenamente en el plan de Dios, incluso en situaciones difíciles e inesperadas. Otro aspecto importante del mensaje de este año es que la vocación no es algo inmediato ni estático, es un proceso, un camino de maduración que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Requiere tiempo, paciencia, discernimiento y muchas veces acompañamiento espiritual. El Papa utiliza la imagen de la vid y los sarmientos para explicar que la vida solo da fruto cuando permanece unida a Dios. De esa relación constante nace la fuerza para crecer, superar dificultades y responder cada vez mejor a la propia llamada. Finalmente, el mensaje de este año para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del Papa León se convierte en una invitación directa a dedicar tiempo a la oración, a la reflexión y al silencio, a aprender a escuchar, confiar en Dios y en no tener miedo. Porque, como concluye el Papa, solo quien cuida su vida interior puede descubrir su vocación, encontrar la verdadera felicidad y aportar algo bueno al mundo. Un mensaje que nos recuerda que en medio del ruido cotidiano, el sentido de la vida se encuentra dentro. ¿Dentro y dónde? En ese espacio donde Dios sigue hablando al corazón. Esta es la presentación que en este programa de Vida Consagrada estoy haciendo yo del mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, este cuarto domingo de Pascua, 26 de abril, domingo del Buen Pastor, el descubrimiento del don interior, el descubrimiento interior del don de Dios, es como lo ha titulado el Santo Padre, el Papa León. Pues ahí lo tienen, lo pueden bajar de internet también. Habrá muchos lugares donde se hable de este mensaje que es hermosísimo, hermosísimo. Estamos en la 63 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y ahora seguimos con el programa de Vida Consagrada en el que estamos y de la mano de Amaro Villanueva vamos a escuchar la canción que nos ofrece en este día, Música para Evangelizar. Hacemos esta pequeña y breve pausa musical y continuamos con nuestro programa a continuación, en unos minutos. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos la canción Sonrisa de mi vida. Interpreta el grupo Comunicadoras Eucarísticas. Oh, flor hermosa que perfuma mi camino. Oh, blanca rosa que ha cambiado mi destino. Me promete ser feliz, pero no en esta tierra. Oh, Madre buena, sé mi fuerza en la prueba. Jesús, gracias por darme a María. Cuando en la cruz por mí morías, yo la recibo en mi casa, como Juan quiero cuidarla. María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría.
es madre del amor y con Jesús tan tiernamente dan color a mi canción. Cuando el dolor golpea mi alma, siento su intercesión, su sonrisa me ilumina y me alegra el corazón. Jesús, gracias por darme a María. Cuando en la cruz por mí morías, yo la recibo en mi casa, como Juan quiero cuidarla. María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría, consuelo de mi alma, razón de mi esperanza. Quiero amarte cada día, todos tus digo María. Guárdame bajo tu manto, dame de tu amor santo. María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría, consuelo de mi alma, razón de mi esperanza. Quiero amarte cada día, todos tus digo María. Guárdame bajo tu manto, dame de tu amor santo. Todo tuyo, María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría, consuelo de mi alma. Quiero amarte cada día, todos tus digo María. Guárdame bajo tu manto, todo tuyo soy. María, sonrisa de mi vida, eres causa de mi alegría, consuelo de mi alma, razón de mi esperanza. Quiero amarte cada día, todos tus digo María. Guárdame bajo tu manto, dame de tu amor santo. Dame de tu amor santo. Dame de tu amor santo. Pues gracias a Maro Villanueva por estas palabras que nos ha dirigido en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. vidaconsagrada@radiomaria.es si quieren ponerse en contacto conmigo, ¿verdad? Con el programa. vidaconsagrada@radiomaria.es. Y ahora seguimos con las siguientes secciones. Nuestros colaboradores habituales nos ofrecen, como puntualmente lo hacen, sus secciones. Alfredo Gutiérrez Mendoza, el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, nos ofrece ahora la sección de Santos de ayer. Y hoy pues hablándonos de San Jorge, ¿verdad? Ese santo que tanta devoción suscita en tantos lugares, en Cataluña de un modo particular y en Aragón, pero también al otro lado del charco, ¿verdad? Yo estos días estoy celebrando misas en honor a San Jorge, o pidiendo la intercesión de San Jorge, pues del pueblo boliviano. No sabía yo que había tanta devoción en Bolivia a San Jorge. Pues Alfredo Gutiérrez Mendoza, el padre, nuestro colaborador, nos va a hablar ahora de él. Querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María, les saluda muy cariñosamente en este jueves 23 de abril su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Sean todos bienvenidos a este espacio de fe, crecimiento espiritual y conocimiento de los santos de nuestra amada Iglesia Católica y de las fiestas litúrgicas que nos acompañan durante el año. Hoy, mis queridos hermanos, quisiera hablarles de un santo que, aunque se conocen pocos datos biográficos de él, es muy querido, sobre todo por una comunidad de niños y jóvenes en todo el mundo donde estos hacen presencia, y de una fiesta mariana que tiene gran importancia en la provincia de Jaén, especialmente en Andújar. Y sí, se trata de San Jorge Mártir, patrono de los Boy Scouts, y de la advocación mariana de la Virgen de la Cabeza, que a propósito les comparto que Dios me ha dado la gracia de poder participar por primera vez de la romería de esta advocación mariana tan querida. Y sí, hoy les acompaño desde este hermoso santuario de la Virgen de la Cabeza. Por eso, mis queridos hermanos, les invito a adentrarnos en este pequeño espacio del programa y a dejarnos llevar por el ejemplo tanto de San Jorge
como de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, o como le dicen cariñosamente en estas tierras jienenses, la Morenita. Bien, queridos hermanos, hablar de San Jorge Mártir es adentrarnos en los primeros siglos del cristianismo, en una época donde confesar la fe en Cristo implicaba muchas veces dar la vida. Según la tradición más aceptada, San Jorge nació alrededor del año 275 en Capadocia, una región de la actual Turquía. Nace en el seno de una familia cristiana. Su padre era un oficial del ejército romano y murió mártir por su fe, lo cual marcó profundamente la vida de Jorge. Su madre, también cristiana, lo educó en la fe, inculcándole el amor a Cristo y la firmeza en las convicciones cristianas. Desde joven, San Jorge siguió la carrera militar, destacándose por su valentía, disciplina y sentido del honor. Llegó a formar parte del ejército del emperador Diocleciano, uno de los más grandes perseguidores de los cristianos. Y aquí, mis queridos hermanos, encontramos un punto clave en la vida de San Jorge, porque Jorge era un soldado del imperio, sí, pero en lo profundo de su corazón ya era un soldado de Cristo. Su vocación espiritual no surgió de manera repentina, sino que fue madurando en el silencio, en la oración, en el testimonio de su familia y en la fidelidad a la verdad, por supuesto. Cuando el emperador promulgó edictos obligando a los cristianos a renegar de su fe y a ofrecer sacrificios a los dioses paganos, Jorge tomó una decisión radical. Proclamó públicamente que él era cristiano. Así, renunció a sus bienes, los repartió entre los pobres y se presentó ante las autoridades afirmando su fe en Jesucristo. Este acto no fue solo un gesto de valentía, sino que fue una verdadera entrega total a Dios. Es allí cuando comenzó su pasión. Fue arrestado, torturado de múltiples maneras y sometido a pruebas crueles con el fin de hacerlo renegar de Cristo. Narra la tradición que soportó con fortaleza tormentos terribles, mostrando una fe inquebrantable. Finalmente, fue decapitado alrededor del año 303 en Nicomedia, en la actual Turquía. Así, este soldado del imperio se convirtió definitivamente en un soldado de Cristo, sellando su fe con su propia sangre. Con el paso de los siglos, la figura de San Jorge creció en devoción popular. Se le comenzó a representar como un caballero que vence a un dragón. Este símbolo, mis queridos hermanos, no debe entenderse solo como una leyenda, sino como una imagen espiritual profunda. El dragón representa al mal, el pecado, al demonio, y San Jorge representa al cristiano que con la gracia de Dios lucha y vence. Por esta razón, San Jorge es venerado en muchos países y culturas. Y es precisamente por ese espíritu de valentía, pureza, disciplina y servicio que Robert Baden-Powell, fundador del movimiento Scout, lo eligió como patrono. Él veía en San Jorge el modelo perfecto de joven valiente, comprometido, capaz de enfrentar dificultades con fe y nobleza. Baden-Powell afirmaba acerca de San Jorge. Decía, cuando él enfrentaba una dificultad o un peligro, sin importar lo grande que pareciera, aún en la forma de un dragón, él no lo evitaba o le temía, sino que lo enfrentaba con todo el poder que podía. Esto es exactamente lo que un scout debe hacer cuando enfrenta una dificultad o un peligro, sin importar qué tan grande o terrible pueda ser. Él debe enfrentarlo con valor y confianza, usando toda su fortaleza para tratar de vencerlo, y la probabilidad es que él tendrá éxito. Para la espiritualidad cristiana, San Jorge es un ejemplo luminoso de coherencia. Nos enseña
que no basta decir que creemos, sino que hay que vivir la fe incluso en medio de las dificultades. En un mundo como el nuestro, donde muchas veces se nos invita a relativizar la verdad o a vivir una fe cómoda, San Jorge nos recuerda que ser cristiano implica decisión, entrega y valentía. Y podríamos hacernos hoy una pregunta, mis queridos hermanos: ¿cómo seguir sus pasos hoy, en un mundo como en el nuestro, siendo fieles en lo pequeño, defendiendo la verdad con caridad, no avergonzándonos de nuestra fe, luchando contra nuestras propias debilidades y confiando siempre en Dios? Cada uno de nosotros tiene su dragón que vencer. Puede ser el egoísmo, la mentira, el miedo, la indiferencia. Y con la gracia de Dios, también nosotros podemos vencer esos dragones. Y ahora, mis queridos hermanos, desde este lugar bendecido donde me encuentro, dirijamos nuestra mirada a nuestra Madre, la Virgen de la Cabeza. Esta advocación mariana tiene su origen en el siglo XIII, según la tradición. Un pastor llamado Juan de Rivas encontró la imagen de la Virgen en lo alto del Cerro del Cabezo, después de haber tenido una aparición. La Virgen le pidió que se construyera allí un santuario en su honor. Desde entonces, este lugar se ha convertido en un centro de peregrinación importantísimo. La romería de la Virgen de la Cabeza, que se celebra el último domingo de abril, es una de las más antiguas de España y una de las más multitudinarias. Les cuento que anoche, cuando llegaba al santuario, me quedaba admirado de ver la cantidad de tiendas de campaña que hay alrededor del santuario ya instaladas. Miles de fieles, venidos no solo de Jaén, sino de toda España e incluso de otros países, se congregan aquí para honrar a la Morenita. El nombre de la cabeza proviene precisamente del lugar geográfico, el Cerro del Cabezo, pero con el tiempo este nombre ha adquirido un significado espiritual. María es cabeza, guía, madre, que orienta a sus hijos hacia Cristo. La devoción a la Virgen de la Cabeza es tan profunda porque ha sido a lo largo de los siglos fuente de consuelo, de milagros, de esperanza. En momentos de enfermedad, dificultad o necesidad, el pueblo acude a ella con confianza filial. Y María, como buena madre, intercede siempre por nosotros ante su Hijo. Esta romería no es solo una tradición cultural, sino una manifestación viva de fe. Es el encuentro de un pueblo con su madre. Es la alegría compartida, la oración, el sacrificio del camino, la fraternidad entre los peregrinos. Es una experiencia viva de la Iglesia. Y para nuestra fe católica, la Virgen de la Cabeza nos recuerda que no estamos solos, que tenemos una madre que nos acompaña, que nos cuida, que nos lleva siempre a Jesús. Y que como San Jorge, también nosotros estamos llamados a vivir con fe firme y corazón valiente. Mis queridos hermanos, al contemplar hoy el testimonio de San Jorge y la ternura de la Virgen de la Cabeza, pidamos la gracia de una fe auténtica, que sepamos ser valientes en medio del mundo sin perder la humildad y la confianza en Dios, que aprendamos a luchar nuestras propias batallas espirituales con la certeza de que Cristo ya ha vencido, y que de la mano de María, nuestra morenita, podamos caminar siempre hacia Él. Que San Jorge nos enseñe a ser firmes y valientes, y que la Virgen de la Cabeza nos cubra con su manto y nos conduzca siempre al corazón de su Hijo Jesús. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y nos veremos en el próximo encuentro. Dios me los bendiga. Muchas gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza Santos, de ayer y de hoy. Y ahora la última sección del programa. Don Gilberto Fernández Escalante, nuestro doctor en Historia de la Iglesia, nos ofrece este curso de Historia de la Vida Consagrada que nos está ofreciendo semana tras semana en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Adelante, don Gilberto Fernández Escalante. Un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. En el programa anterior nos deteníamos en la figura de Juan Hus, cuya ejecución, el 6 de julio de 1415, parecía clausurar un conflicto
Recordemos que se hizo en el marco o en el contexto del Concilio de Constanza. Sin embargo, como ha señalado Thomas Fuchs, su muerte no supuso el final, sino más bien el comienzo de un proceso de mayor alcance. Cito textualmente sus palabras: la ejecución de Hus inflamó un incipiente levantamiento religioso y social en Bohemia. Este punto es clave. Si bien con Hus estábamos aún en el plano, ¿no?, de la conciencia individual, con sus seguidores, sus discípulos, aquellos adeptos a su doctrina, entramos ya en una dimensión puramente histórica, ¿no?, en la que esa conciencia se convierte en una suerte de acción colectiva. Como ya subrayó Kaminsky, nos encontramos ante una auténtica revolución religiosa, y creo que no hay mejor definición para ello que esta. Bueno, vamos a profundizar un poco más en el contexto sociopolítico. Y es que la reacción en Bohemia fue inmediata. Las fuentes reflejan una reinterpretación de la condena de Hus en términos profundamente críticos, siendo caracterizada de la siguiente manera: Injuste et contra veritatem evangelii, injustamente y contra la verdad del Evangelio. Aquí se produce un desplazamiento decisivo. La autoridad eclesial deja de ser el último criterio para la verdad. Y es que, como ha señalado Masek, el movimiento husita nace de la construcción de una memoria compartida que convierte a Hus en un mártir, como os ha sucedido en otras ocasiones con determinados pensadores que sostuvieron posturas heterodoxas. Esta memoria se entrelaza con factores sociales y políticos, configurando así una identidad colectiva, que tiene mucho que ver con el sentimiento nacional. Claro, hay que ver cuál es el corazón del movimiento. No solamente es la doctrina de Hus, sino la reinterpretación o la interpretación que se hace de la misma. En este sentido, destacan los 4 artículos de Praga de 1420. Estos no son solamente un programa, sino el verdadero eje de todo lo que va a suceder después. Aquí vamos a hablar sobre todo, sobre manera, de los 2 primeros, ¿no?, los primeros 2 artículos. En el número 1 se dice: Ut verbum Dei libere et sine impedimento predicetur, que la palabra de Dios sea predicada libremente y sin impedimento. Aquí se afirma una libertad de predicación que cuestiona el control institucional de la enseñanza de Cristo. Y luego el segundo dice: Ut sacramentum corporis et sanguinis Christi sub utraque specie omnibus fidelibus ministretur, que el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo sea administrado a todos los fieles bajo las 2 especies. Este punto, además, será el más visible y el que dará nombre a una de las facciones del movimiento husita, o sea, los utraquistas. No se trata solamente de una cuestión litúrgica. Estamos ante una afirmación de igualdad dentro de la Iglesia. Es decir, que no solamente los sacerdotes comulguen bajo las 2 especies, como se había venido haciendo hasta un momento determinado, sino también los propios fieles. Luego ya los otros 2 artículos tienen que ver más con una cuestión disciplinar. El número 3 dice que la Iglesia renuncia a sus riquezas y viva en una pobreza evangélica. Y el 4 exige que el pecado público, especialmente el del clero, sea duramente castigado. Como vemos, los artículos no rompen formalmente con la Iglesia, pero la someten a una crítica estructural. Y como bien han apuntado Van Dusen y Sukup, estos constituyen una visión programática de reforma que al mismo tiempo, a la vez, es conservadora y revolucionaria. Pero claro, la defensa de estos postulados, ya de por sí polémicos y difíciles de mantener o de sostener en aquellos tiempos, no estuvo exenta de conflicto armado. Y, lógicamente, pues llevó a una confrontación. A partir de 1420 se organizaron cruzadas por parte del papado, secundadas por el imperio germánico, contra los husitas. Pero curiosamente, estas no logran su objetivo.
la primera batalla de Vítkov en julio de 1420, las tropas imperiales fracasan en la toma de Praga. Y esto marca el inicio de una serie de derrotas. Entre 1421 y 1422, las fuerzas husitas lograron romper el cerco imperial mediante maniobras y tácticas innovadoras. Y a estas dos victorias se suman dos más, la de Ustí-nad-Labem en 1426 y la de Tachov en 1427. Las crónicas reflejan el desconcierto de los imperiales y de sus adeptos, ¿no? Eneas Silvio Piccolomini, futuro Papa Pío II, describe cómo los ejércitos imperiales no logran imponerse, incluso se retiran del combate. Y como bien ha dicho Fuchs, las repetidas derrotas de los ejércitos cruzados contra los husitas desafiaban las tradicionales narrativas acerca del favor divino, ¿no? Muchas veces los cruzados no cuentan con el favor divino, todo lo contrario, ¿no? Parece que son repudiados. Y aquí se produce una ruptura simbólica de la ortodoxia porque ya no se garantiza la victoria. Y es más, parece que la causa husita, que está muy relacionada con el sentimiento nacional checo, es la que resulta simbólicamente, ¿no?, la que sale más favorecida. Ahora bien, los husitas no eran una unidad ni una homogeneidad, porque interpretaban de manera distinta los 4 artículos. Mientras que los utraquistas se centraban en el segundo artículo, o sea, la comunión bajo las 2 especies, resumiendo la reforma necesaria, ellos veían que el objetivo era corregir la Iglesia, pero no sustituirla, y estaban dispuestos a negociar con la jerarquía y con las autoridades eclesiásticas, ¿no?, en un programa suficiente y limitado. Bueno, pues ellos representaban la posibilidad de una reforma eclesial sin ruptura. Por el contrario, los taboritas interpretaban los artículos de manera mucho más radical y más literal. Para ellos no son un mínimo, sino un punto de partida. El tercer y cuarto artículo, la pobreza de la Iglesia y el castigo del pecado, adquirían un peso decisivo. Y la reforma no podía limitarse a meros ajustes, sino que debía transformar profundamente la sociedad cristiana. Es en este contexto donde aparecen formulaciones como esta. Lex Dei es super omnia regna mundi. La ley de Dios está por encima de todos los reinos del mundo, lo cual suponía romper con el orden establecido. Aparte, algunos sectores taboritas, los más radicales, introdujeron una dimensión escatológica, interpretando el conflicto como una lucha final. Como bien dijo Kaminsky, esta división reflejaba 2 modelos de reforma, uno integrador y otro transformador. Claro, estas 2 visiones de los 4 artículos y de la doctrina de Hus chocarían entre ellas, y finalmente se impuso la línea moderada en el proceso de negociación. En la década de los 30 del siglo XV, los Compactata de Basilea reconocieron parcialmente las demandas husitas, especialmente en la comunión bajo las 2 especies. Y eso supuso la institucionalización del programa utraquista. Bueno, en cuanto a su significado histórico, el movimiento husita marcó un cambio decisivo. La herejía dejaba de ser solamente doctrina para convertirse en un fenómeno histórico total. Como ha señalado Piecha, representa el paso de la reforma a la revolución. Y Fuchs insiste, ¿no?, en que constituye una de las manifestaciones más claras de reforma estructural en la Iglesia en aquel momento. Para concluir, mis queridos hermanos, diremos que el paso de Hus a los husitas representa un cambio de escala fundamental, ¿no? Esos 4 artículos de Praga, nacidos como un programa de reforma, se convierten en el eje de un movimiento que transforma la historia. Lo que para Hus era una cuestión de conciencia, al final se convierte en un conflicto colectivo, incluso, como ya hemos venido diciendo, con tintes identitarios. Y en este proceso ya vemos cómo, al menos desde un punto de vista teológico, filosófico, la Edad Media se va acercando a su final. La semana que viene, pues veremos uno de estos episodios en el ámbito hispánico.
Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Adelante, padre. Y ya con esta sección de Historia de la Iglesia, de Historia de la Vida Consagrada, concluimos el programa del día de hoy. Sí, queridos hermanos, ya hemos acabado. Se ha pasado la hora volando, por lo menos a mí, no sé si a ustedes, pero a mí sí. Antes de despedirme, una noticia de la Confer, lo tienen en la página web de la Confer de España, de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España, que es la segunda sesión de los básicos PJV 2x2 2026. Y es que es el próximo 9 de mayo. Jesús, qué mal estoy hoy, ¿verdad? Qué espeso estoy hoy. El próximo 9 de mayo tendrá lugar la segunda sesión de formación online que cada año realiza el área de pastoral juvenil vocacional de la Confer. Básicos PJV 2x2. Es el sábado 9 de mayo. En esta segunda sesión formativa se planteará el trabajo en clave de cultura vocacional y la importancia del discernimiento como método de nuestra pastoral. Esta sesión está abierta a todos los agentes de pastoral con jóvenes que tengan interés en ampliar los horizontes de su formación, sea porque se inician en esta misión o sea por la actualización. Es el sábado 9 de mayo, de 10 a 1:30 de horas, y hablaremos sobre cómo trabajar en clave de cultura vocacional con Alfonso Las Heras, jesuita, y sobre cómo hacer el discernimiento un método de nuestra pastoral con Mar Camargo, también religiosa. La orientación en la pastoral con jóvenes en clave vocacional. Como cada año, los básicos se realizan en 2 sesiones anuales con 2 temas por sesión. En estos encuentros tendrán ustedes todo lo que necesitan saber para orientarse en la pastoral con jóvenes en clave vocacional. Los destinatarios serán delegados, equipos responsables y agentes, catequistas, educadores, animadores de la PJV, de la Pastoral Juvenil Vocacional, formandos de las instituciones, laicos, sacerdotes implicados en la Pastoral Juvenil Vocacional y vocales de la Pastoral Juvenil Vocacional de las confer regionales y diocesanas. Ahí lo tienen, pueden aplicarse el 9 de mayo. Si quieren ustedes más información, vayan a la página web de la Confer de España. Y con esto ya concluimos nuestro programa. Ya saben, vidaconsagrada@radiomaria.es. Me pueden escuchar, me pueden escribir ahí y yo les puedo contestar. Además de que nos pueden bajar el podcast de la web, del podcast de Radio María. Este programa también lo suben. Y sin más, me despido hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, aquí en Radio María, a las 5 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias, todos los jueves. Vida Consagrada se despide de todos ustedes, impartiendo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Yo soy quien les habla, es Padre Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Vida Consagrada con el Padre Koldo Alzola.